Reporte 100. Hablaremos con la doctora Gloria Siria Valdés Gardea, investigadora del Colegio de Sonora. Gloria Siria es doctora en Antropología Cultural por la Universidad de Arizona. Pertenece al programa de estudios transfronterizos del Colegio de Sonora. Y los jueves tenemos el espacio del colegio aquí en Reporte 100. Y le agradezco a la doctora Gloria Siria Valdés que esté con nosotros. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Buenos días, gracias por la invitación. Es un gusto estar de nuevo en tu programa. ¿Cómo le van a hacer los niños migrantes, Gloria? Mira, es muy buena pregunta, Juan Carlos. Sí me gustaría contextualizar que los niños, niñas y adolescentes migrantes es el grupo más vulnerable en la migración internacional. Esta vulnerabilidad se expresa todavía más aún en la condición de pandemia, por varias razones, ¿verdad? Los niños, niñas y adolescentes que se quedaron varados aquí en México mientras transitaban y que ya no pudieron regresar a sus países de origen porque las fronteras están cerradas, los niños, niñas y adolescentes que están en los albergues, que no sabemos si se están llevando a cabo medidas sanitarias adecuadas, ¿verdad? Los niños, niñas y adolescentes que están varados en las ciudades fronterizas entre México y Estados Unidos, esperando en compañía de sus familias asilo en Estados Unidos, y que bajo el acuerdo entre México y Estados Unidos el asilo desde hace unos meses se puede esperar en México. Esta comunidad, este grupo es el más vulnerable, pero ha sido desde años el más vulnerable. La situación de contingencia agudiza aún más la vulnerabilidad. En el caso de los niños, niñas y adolescentes y la educación, como tú sabes, nosotros tenemos aquí en el Seminario Niñez Migrante del Colegio de Sonora estudios al respecto desde los últimos 10 años. Hemos visto cómo los niños, niñas y adolescentes retornados, por ejemplo, de Estados Unidos hacia México, en específico hacia Sonora, son vulnerables en términos de las dificultades a veces para entrar a la escuela, en términos que permanecen invisibles, porque a veces en las escuelas, en los salones de clase, no nos damos cuenta que ellos provienen de Estados Unidos. También niños que se quedan sin ir a la escuela por meses porque no pudieron entrar, ya sea porque se les negó el acceso, porque no traían algún documento, etcétera, etcétera. Sí. Hoy, con la contingencia, los niños, niñas y adolescentes más vulnerables aún son los niños, niñas y adolescentes que están en espera de refugio en libertad aquí en Hermosillo y en todo el estado de Sonora. Me explico. Esos niños, niñas y adolescentes en compañía de mamá o papá fueron agarrados por el Instituto Nacional de Migración, colocados en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, y después de estar ahí 2 meses y haber solicitado refugio para quedarse aquí a radicar en Sonora, en México, fueron puestos en libertad para que esperen el refugio en libertad. Estos niños, muchos de ellos y sus padres nos han comentado que les informaron en el Instituto Nacional de Migración que no tienen derecho a ir a la escuela hasta que su trámite se termine. Cosa más falsa. Todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de su condición migratoria, por leyes internacionales y también por lo que decreta la SEP en su comunicado plasmado en un documento desde el 2015 y que está subido en el internet sobre las reglas de certificación y registro, establece que cualquier niño, niña o adolescente, independientemente de su condición migratoria, tiene acceso a ir a la escuela aquí en México. Entonces, aprovecho esta oportunidad para cerrar filas en torno a la educación de todos los niños y de todos, Juan Carlos, en específico de los niños, niñas y adolescentes migrantes que conozcamos. Todos los niños, independientemente que vengan de Centroamérica, de Haití, de Cuba, de cualquier lugar,
tienen derecho a ir a la escuela. En estos meses de contingencia hemos recibido llamadas de personas que nos comunican que necesitan nuestro apoyo para inscribir a un niño de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, que están en espera de refugio en libertad en compañía de su mamá y de su papá, y que desde enero, por ejemplo, no van a la escuela. Este espacio tuyo es muy importante para que toda la sociedad hermosillense y sonorense, que conozcamos familias, que conozcamos a un niño o niña de Centroamérica o de otro país que tiene meses radicando aquí en Hermosillo por cualquier circunstancia, entendamos que tienen derecho inalienable a ir a la escuela. Este derecho está protegido por la Ley Internacional de Migración, por la Organización Internacional de las Migraciones y por la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué es lo que pasa, Juan Carlos? Lo que pasa es que no transitamos a lo escrito, a lo activo, a lo práctico. ¿Sí? Estos derechos no son comunicados y es necesario que se transversalice esta información para que todos los servidores públicos estén enterados que cualquier niño traiga o no traiga certificado de nacimiento, traiga o no traiga la boleta del año anterior, traiga o no traiga otro documento, puede ingresar a la escuela. Hemos producido una pequeña cápsula con ayuda del área de difusión que amablemente siempre nos apoya, que está colgada ya en la página del Colegio de Sonora, está colgada en la página de Facebook del Seminario Niñez Migrante, donde tu servidora grabó una cápsula de 1 minuto 30 segundos donde se establecen los pasos para registrar a un niño, niña o adolescente extranjero, y el primer paso es sacarle un CUR provisional. Sí. Sí, eso se puede hacer en internet y ahí vienen los pasos cómo se le saca. Posteriormente, con ese CURP provisional, puede inscribirse en el sistema Yoremia de la Secretaría de Educación y Cultura. Ahí damos los pasos y también invitamos a que si es complicado para la persona, pues nos escriba, nos hable por teléfono para apoyar. Pero este llamado, Juan Carlos, es para todos nosotros, los ciudadanos sonorenses, que apoyemos para inscribir en el sistema Yoremia a cualquier niño, niña o adolescente que está en espera de refugio en libertad o en cualquier situación migratoria aquí en Sonora. Sí, ahora Gloria Siria me dice algo pues que es preocupante. Hay niños, adolescentes que se acercaron a inscribirse a la escuela y les rechazaron su ingreso por no tener papeles o por tener una condición migratoria indeterminada. ¿Cuántos casos tiene documentados, Gloria Siria? ¿Cuántos casos ha sabido que ha ocurrido esto aquí en la Secretaría de Educación y Cultura? Bueno, esta es una buena pregunta, Juan Carlos. Mira, nosotros abrimos desde noviembre del 2018 el programa de asesorías escolares gratuitas para niños, niñas y adolescentes migrantes, tanto retornados y posteriormente en el último año para los niños, niñas y adolescentes centroamericanos que estaban esperando refugio en libertad. Hemos recibido aproximadamente 47 niños, niñas o adolescentes, tanto retornados como en espera de refugio o en condición migratoria indeterminada. Hemos también nosotros apoyado al menos 10 casos en ese lapso, Juan Carlos, de 2018 a la fecha, 10 casos, 12 casos de niños, niñas y adolescentes que no fueron admitidos en las escuelas primaria y preparatoria. Sí. Por los niños retornados porque no traían los documentos adecuados, porque no había cupo, porque no estaba informada la autoridad a donde fueron a inscribirse, que podían ingresar sin ningún documento, etcétera, etcétera. En términos de niños centroamericanos, es lo mismo que te estoy comentando. Tenemos 5 casos de niños centroamericanos que tenían 6 meses, Juan
Carlos, sin ir a la escuela en Hermosillo, Sonora, porque les notificaron en el Instituto Nacional de Migración que no tenían derecho hasta que su trámite de refugio terminara. Y te insisto, eso no es cierto. Sí. Entonces, lo que nos abocamos... ¿Cómo falta sentido común, Gloria Siria? Esto es de sentido Exactamente. común, o sea, ¿por qué meten en una lógica de burocracia y de trámites Exactamente. Entonces, lo a que niños? hicimos, Juan Carlos, es ir personalmente, tu servidora, en compañía de la mamá y de estas niñas, a las escuelas, a tocar puertas en las escuelas e ir... Imprimí, Juan Carlos, esa norma de la Secretaría de Educación Pública de registro y certificación, y subrayé la parte que dice que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ir a la escuela independientemente de su condición migratoria y que los directores tienen derecho a recibirlos. No hubo necesidad. Afortunadamente, a esa primaria y a esa secundaria que fui, los directores... Es como en Estados Unidos, Gloria Siria. Así en Estados Unidos no averiguan, o sea, no averiguan la condición migratoria, o sea, si va un niño y se presenta, aunque ese niño no haya nacido en Estados Unidos, aunque ese niño no tenga papeles en Estados Unidos, el sistema público de educación en el vecino país lo acepta, lo admite sin investigación. Así es, en automático. Entonces fuimos personalmente y esos directores de escuela muy amablemente dijeron que estaban enterados de la norma y lo recibieron. Sí, aquí lo que es muy claro, Juan Carlos, es que pese a que normas internacionales y normas nacionales establecen ese derecho de los niños, niñas y adolescentes, no se cumple en muchas ocasiones. Ciertamente hemos avanzado porque este tema no es nuevo. Hay colegas desde hace 10, 15 años están trabajando en el tema en otros estados de la República, Nuevo León, Baja California, Morelos, etcétera. Está muy avanzado ahí la recepción y la inclusión de los niños, niñas y adolescentes de retorno. Sin embargo, aquí en Sonora tenemos muchas cosas que hacer todavía, en especial la profesionalización de los servidores públicos, la transversalidad de la información de la Secretaría de Educación Pública al Instituto Nacional de Migración, ¿sí? Para que todos estemos informados. ¿Qué debemos informar a esas familias con estos niños, niñas y adolescentes? No sabemos tampoco, Juan Carlos, cuántos niños, niñas y adolescentes en espera de refugio tenemos en Sonora. Tu servidora hizo una solicitud a la Comar, ¿verdad?, que se encarga de esos, de conocer y darnos a conocer los números sobre cuántas personas están esperando refugio en libertad aquí en Sonora, y no he obtenido respuesta, porque si supiéramos esos números y si supiéramos localizar a estas familias, o mamá e hija o hija, porque no necesariamente son familias completas, pudiéramos darles seguimiento, pero tenemos conocimiento que hay niños, niñas y adolescentes en las comunidades rurales cercanas a San José de Guaymas, que hay niños, niñas y adolescentes centroamericanos en Caborca, en Pesqueira y aquí en la ciudad de Hermosillo. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Van a la escuela? ¿Están informados que tienen derecho a ir a la escuela? No sabemos. Por eso aprovecho este espacio, porque muy pronto se termina, ¿verdad?, la oportunidad de inscribirse a la escuela. Se termina el 21 de agosto, ¿verdad? Entonces es importante que la Secretaría de Educación Pública diseñe estrategias innovadoras de alcance a la comunidad. Son nuestros impuestos, Juan Carlos, para que se diseñen propuestas que se difundan y que se establezca y que se diga: hey, tú, papá, si tienes a un niño o niña, tu hijo tiene derecho a ir a la escuela, comunícate a este teléfono. Lo básico, Juan Carlos. Sí, ahora también habría que pensar en la parte de la educación a distancia. Gloria Siria Valdés, investigadora del Colegio de Sonora, porque pues no sé si en Pesqueira o en las comunidades rurales o en los campos agrícolas donde se encuentran estos niños haya televisión o haya electricidad. O sea, ya no vamos a pensar en computadora y internet, televisión, pues. Así es, y por eso te comento que es hora de que todos cerremos filas, Juan Carlos. Ha habido iniciativas de mucha gente, de cibernet, de cafés, de domicilios particulares que han
que están poniendo letreros comunicando a la gente o a los jovencitos, jovencitas que pueden ir a estudiar ahí si no tienen internet, que prestan sus Porsches de las casas, etcétera. Sin embargo, también hay albergues, ¿verdad? Gente aquí en Hermosillo, Sonora, que apoya a estos niños, especialmente centroamericanos, y que está obteniendo los recursos de infraestructura y materiales como cuadernos, libros, televisión, etcétera, para proveerles a estos niños ese espacio. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, Juan Carlos. Ahorita no estamos en un momento de no cerrar filas, sino todo lo contrario, de apoyar. Pareciera ser que no hay más que se puede hacer. De esto a nada, Juan Carlos, pues bueno, de perdida televisión educativa, ¿no? Exactamente. Gloria Siria Valdés, si familias nos están escuchando y conocen el caso de algún niño o adolescente que se le haya negado acceso a la educación o que no esté inscrito a estas alturas en el próximo ciclo escolar, ¿a dónde se les puede asesorar? Sí, con mucho gusto. Pueden llamarnos al teléfono 6623-005548. También sugiero que chequen la página del Seminario Inmigrante en Facebook y en Instagram. Ahí colgamos, Juan Carlos, y también en la página del Colegio de Sonora, una cápsula de 1 minuto 30 segundos donde explicamos cómo sacar el CURP, que es lo primero que se pide, cómo sacar un CURP a un niño o adolescente extranjero. Muy bien. Y el proceso de inscripción. Y también colgamos un instructivo escrito, muy dinámico, que nos los hizo la licenciada Ana Sofía Valencia, que trabaja con nosotros, paso a paso, cómo inscribir a un niño, primero sacándole el CURP y luego los pasos posteriores. Y si todavía hay dudas, puede comunicarse al teléfono que di y con mucho gusto asesoramos. Gloria Siria Valdés, muchas gracias por todo, como siempre, y por la información tan útil que nos has compartido esta mañana. Gracias, Juan Carlos. Tu programa, así como todos los programas de comunicación, es parte del rol que debemos de cumplir, ¿verdad? En el Colegio de Sonora estamos trabajando por tener ese extensionismo con la comunidad y con la localidad. Gracias, Gloria. Hasta pronto. Reporte 100.